Muy buen día, bendiciones para cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares y para los que están aquí visitándonos de manera escasa porque estamos en cuarentena. Queremos tener la lectura primero de la palabra de Dios de los versículos del 8 al 11. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Samuel. Ya se ha leído este texto en los momentos atrás y quiero repetir la lectura, esta vez desde el versículo 8 hasta el 11 de Segunda de Samuel capítulo 7. Segunda de Samuel capítulo 7. El mensaje de hoy vamos a titularlo Los planes del hombre y el plan de Dios. Los planes del hombre y el plan de Dios. Así es que Dios tiene un plan para ti, Dios cambia tu vida y Dios cambia tus planes. A veces hacemos planes, pero Dios los cambia. Vamos a leer, dice así: Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Así que vamos a orar para que sea Dios ayudándonos, para que su palabra sea expuesta de manera clara, precisa y fidedigna. Amado Dios, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor. Queremos pedirte tu ayuda. Que seas tú, Señor, guiándonos en todo lo que vamos a decir sobre tu palabra, Señor. Que sea tu mensaje y no el mío. Que todo lo que sea expuesto aquí sea el consejo de tu palabra y no mis opiniones. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros que están en los hogares a recibir este mensaje y que este mensaje sea de bendición para cambiar sus vidas para bien. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen y que están escuchando este mensaje, que tú le convenza para que puedan aceptar a tu Hijo Jesucristo y puedan venir a ti y tener una relación contigo por medio de la exposición de este mensaje, Señor. Queremos pedirte que nos guíe en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Pudieran haber muchas ilustraciones para comenzar nuestro sermón. Había pensado en una ilustración que es la más, vamos a decir, actualizada y la que más puede chocarnos a nosotros en el sentido de la realidad que estamos viviendo hoy día. Y es el hecho de que en enero todo andaba normal en el mundo. Las gentes tenían sus planes, todo el mundo estaba haciendo, bueno, por lo menos en este lado del hemisferio, en Occidente, todo el mundo estaba haciendo planes de vacaciones, planes de cosas que querían hacer, de negocios y muchísimas cosas. Sin embargo, solamente 2 meses después comenzamos a entrar en un proceso totalmente diferente y todo cambió. Los planes se han quedado todos, como dicen los americanos, en stand-by. Y de hecho, en la espera hay mucha incertidumbre y ha habido muchas muertes por causa de un virus que ha llegado y ha invadido toda la tierra. Así es que muchas veces nosotros tenemos planes y nuestros planes son bien calculados, tenemos muchas cosas que queremos hacer y de repente todo cambia. Así que vamos a ver en estos versos y en este pasaje de Segunda de Samuel lo que ocurre, cómo Dios actúa, cómo el hombre planifica las cosas y cómo hace su plan y cómo Dios cambia todas esas cosas. En el contexto anterior de este capítulo 7, tenemos el capítulo 6, donde vemos a David obstinado
pero muy obstinado por mover el arca de la alianza desde la casa de Abinadab hasta la ciudad de David, Jerusalén. Todo esto fue un evento que trajo como consecuencia un muerto, y en el verso 6 al 7 del capítulo 6 vemos como una situación en la que una de las personas que iba ayudando a mover el arca en el carro fue fulminado por haber cometido un error al tratar de ayudar a que el arca no se cayera del carro donde iba siendo llevada. Luego, más adelante, vemos que esto calma a David por un momento, y luego de 3 meses era tal la obstinación que el rey, pasado el escándalo de aquella muerte, David mueve el arca hasta una tienda en su ciudad y allí la deposita. O sea, vemos a David siendo obstinado para lograr algo que él se había propuesto, y era mover el arca. Él aparentemente lo logró, pero nosotros vemos que eso no se queda ahí. Esto que acabamos de leer es una respuesta. Cuando leemos que Jehová le dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, es una respuesta que Jehová le está dando a David por su obstinación. Vamos a ver cómo se da esta situación y cómo se desenlaza todo esto. Lo primero que hemos visto es que Jehová le dice que recuerde a David que yo te saqué del redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Jehová les recuerda todo lo que él ha hecho para él y para su pueblo. También le dice a través de Natán, el profeta, que él fijará un lugar para su pueblo y él le traerá paz a su pueblo. De hecho, le dice algo muy importante a modo de promesa a nuestro personaje principal, que es el rey David, aquí en el último versículo, en el 11, donde le dice, asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y es interesante porque esto es una respuesta a algo que ha sucedido anteriormente. ¿Qué fue lo que pasó? David y Natán consideraron que tenían un buen plan. David arrastró en su influencia como rey a su profeta, al mensajero de Dios, y le propone a él todo un plan. Y él entra dentro de ese plan, Natán, y ellos creen que ese es el plan perfecto, pero Dios tenía un plan diferente. David se propuso tener una preocupación por Dios y se propuso hacerle casa al arca de la alianza. David pensó que él tenía que hacer algo por Dios. La respuesta de Dios es lo que encontramos en los versículos del 5 al 11. Dice así, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Cuando Jehová manda o envía a Natán delante de David, dice en el verso 4 que aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. En realidad aquí comienza un conflicto entre las posiciones de los planes y las intenciones del hombre, de ese David humano que quiere humanamente tener y hacer un esfuerzo por Dios. Sin embargo, en el versículo 1 vamos a ver cómo entra ese plan. Dice así, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. David había movido el arca, había un muerto y también un escándalo que se dio con una de las hijas de Saúl. Si ustedes leen todo el capítulo 6, ven que el movimiento del arca trajo como consecuencias algunos problemas, pero David lo logró. David logró hacerle una tienda en su ciudad, en Jerusalén, al arca. Y después que él logra esto, él está inquieto, él sigue con inquietud y le dice a Natán, su profeta, que él habita en casa de cedro y está preocupado porque el arca de Dios, que es la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel, esa arca se encuentra entre cortinas, en una casa de campaña. Y él se encuentra que él debe hacer algo justo para que esa arca no esté en el lugar que está. De modo que él le dice,
mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. De modo que Natán, viendo la preocupación de David, humana, y él siendo un ser humano, dice, se ponen a tono y hay una empatía y él le dice, claro, tú tienes la razón, tienes que hacer todo lo que te parezca para que esto cambie de esta forma. Sin embargo, Natán se va a su casa y en la noche, dice que aquella noche que vino a su casa, llegó palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de la tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios le está recordando a David que esto nunca ha pasado y que él nunca lo ha pedido al pueblo. Pero más, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y aquí Jehová entra en una relación íntima a través del mensaje de Natán que él está enviando a David. Dios le dice a Natán que le dijera a David cuál era su plan, pero en ese plan él comienza llamando a David siervo y se refiere a sí mismo como Jehová de los ejércitos. Él le dice en el 8, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Él llama a David siervo y él se llama Jehová de los ejércitos. Un siervo es una persona que obedece, una persona que está en sumisión, una persona que está al servicio de otra. Y en palabras un poquito más comunes, un esclavo. ¿Y quién es Dios? O sea, vemos al siervo, al servidor, al que esté en una posición sumisa, y vemos también la posición jerárquica en que Dios demanda su atención, como el comandante de los ejércitos, el poderoso del universo, el que comanda todo lo que sucede en la vida. Entonces tenemos ese contraste. Dios se pone como lo que Él es y Dios pone al hombre como lo que es el hombre. El hombre, un servidor, una persona que debe estar en obediencia, en sumisión, y Dios quien comanda la vida y las cosas de toda la creación. Así es que Él les recuerda esto, le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y cuando dice Jehová de los ejércitos, Él está llamando la atención de quién es Él, y cuando le dice siervo a David, así pone a David en la posición correcta dentro de la jerarquía de la relación. Y vamos a ver qué sigue diciendo. Dice en el 8b, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y esto es interesante, porque cuando él dice, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, le está diciendo, ¿de dónde yo te saqué? ¿A dónde tú estabas antes? ¿Quién eras tú antes? Y vamos a ver esto con detalle. Dios le recuerda a David que él había cambiado los planes de su vida. ¿Qué pensaba David que iba a ser rey? Un muchacho que se encontraba en la parte de atrás del trabajo de pastor. Ni siquiera era el pastor principal que comanda a todos los otros pastores y dice, hay que trasquilar las ovejas, hay que buscar las medicinas, hay que mantenerlas de esta manera. No, él estaba al cuidado de ella, y esa es la parte cultural que nosotros muchas veces nos entendemos cuando aquí se refiere a que tú estabas detrás del redil. El pastor que está detrás del redil solamente le toca cuidar las ovejas. Tienes que hacer el peor de los trabajos, luchar contra los leones, contra los osos, contra los tigres. Se está exponiendo a la peor situación dentro del trabajo y no tiene mucho tiempo para resolver en su vida. ¿Qué planes podía tener David? Lo único que David podía hacer era tocar música con las ovejas y decir alabanza a su Dios, porque él amaba a su Dios. Pero no podía hacer nada. Sus hermanos iban y se entrenaban para la guerra. Eran soldados. En otros momentos ayudaban a su papá a trasquilar las ovejas o iban al pueblo a comprar productos.
Pero David no. David estaba asignado a una posición terrible, que era la de estar siempre expuesto ante las fieras y los animales. Y nosotros vemos que incluso cuando Samuel va a la casa de Isaí, Samuel ve todos los hermanos de David y dice en la escogencia que Dios le manda para que busque un rey en esa casa, él ve a todos los hermanos de David y lo ve fuerte y lo ve bien, pero Jehová le dice a cada uno que no, hasta que ya no ve a ninguno. Isaí ni siquiera se preocupó por traer al que estaba detrás del redil. Y él le dice, pero Dios me está diciendo que falta algo aquí, que aquí no están todos. Y entonces él recuerda y dice, sí, hay uno, pero ese está allá en el cuidado de las ovejas. O sea, ese no, porque ese es el que está expuesto siempre a que no se nos pierda ni una de las ovejas. Y de hecho, Jehová le está diciendo aquí, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, de allí te saqué. Samuel mandó a que te llamara y cuando te vio, yo le dije, ese es el rey de Israel. Así es que él está recordando de dónde lo sacó para que fuese príncipe sobre su pueblo, sobre Israel. También tenemos aquí que les recuerda quién era. Les recuerda quién era como pastor y les recuerda también todo esto. Te he ayudado en todo, le dice, que he estado contigo en cada lugar. En el 9 dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Vemos todo el cambio que Dios ha hecho en los planes de David. David no tenía ninguno de esos planes. David no tenía el plan de pelear contra un gigante, ni tenía el plan de convertirse en un héroe de su tierra. Ese no era el plan de David. David estaba asignado a una posición relegada detrás de un oficio que solamente le permitía a él cantar, decir salmos y alabanza y cuidar con mucha valentía de las fieras a las ovejas. Sin embargo, Dios le dice, no te olvides de dónde yo te saqué. Yo cambié todos tus planes, ahora mira dónde tú estás. Y le dice, te he dado nombre grande entre los grandes de la tierra. Yo quiero que ustedes me digan, cada uno de ustedes desde sus hogares, que piensen en su mente y en su corazón, ¿quién no conoce a David? ¿Qué personaje de nuestra tierra que sea educado, que haya tenido algún tipo de influencia educativa, no conoce a David? Pregúntele a un niño y probablemente le diga, sí, David, el que mató a Goliat. Dios le dio un nombre a David históricamente que ha permanecido entre los grandes. Así es que vemos cómo Dios está recordándole a David todo lo que él ha hecho por él. Le dice aún más, le dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo. Dios le dice, yo he sido el escudo y la fortaleza de todo lo que ha sucedido. Tú has sido el instrumento, pero yo he sido la persona, Dios, quien te habla, quien te dice a través de Natán, yo he hecho todo lo que sea necesario para que mi pueblo esté seguro. Dios es su escudo y su fortaleza. Entonces, les recuerda que puso jueces que lideraran los ejércitos. Les recuerda que hay una promesa de reunión, y esta es la parte más bella e interesante de este pasaje. Le recuerda una promesa de reunión, de habitar en un lugar cálido y confortable, lleno de paz y lleno de descanso. Él le dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Esto es maravilloso. Esto es extraordinariamente maravilloso porque Dios le dice todo lo que Él ha hecho y le dice lo que yo espero que tú te des cuenta de que tú tienes una esperanza en mí de tener paz de tus enemigos y de tener descanso y yo te haré una casa. ¿Esto no le hace eco con algo del Nuevo Testamento? ¿Esto no lo lleva a ustedes a un versículo del Nuevo Testamento en donde nosotros vemos que hay una promesa muy especial? Una promesa especial dicha y hecha por Jesús. En Juan 14:2-13 dice,
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa más interesante. ¿Cómo se conecta esto con David? La promesa que Dios le hace a David es la misma promesa que nos hace a nosotros. Y es una extensión de la preocupación por Dios de sacarnos del redil, de llevarnos a un puesto más adelante de donde nosotros hemos estado. Así es que tenemos que considerar algunas cosas. Vamos a considerar esto. Tú tienes tu plan, pero Dios te hace saber su perspectiva para tu vida. Ya hemos visto en esta parte cómo se ha desarrollado la respuesta de Dios. De hecho, Dios pasa al plano que David se queda, wow, con la boca abierta. Él le dice, dentro de su perspectiva, él le dice, el plan de David, y le dice que cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Le está diciendo, tú tienes seguro continuidad de tu reino. Tu reino no es un reino que va a decaer cuando tú mueras. No vendrán otra vez y se levantarán los enemigos. Todo lo contrario, habrá paz. Y uno de tu descendencia va a reinar. Yo me imagino a David escuchando a Natán con los ojos abiertos. ¡Wow! Y todo esto. Yo no lo sabía. Y de repente me está diciendo todo esto, Jehová, mi Dios. Y entonces él le dice su plan. El plan de David era construir una casa para el arca, y el plan de Dios es construir una casa eterna para él y un reino que permanecerá para siempre. Él dice, él edificará casa a mi nombre y yo reafirmaré para siempre el trono de su reino. De hecho, es un pacto que Dios está haciendo con David inmediatamente que entra en el proceso de hacerle ver quién es él, cuáles son sus planes y cuál es el plan de él. Él ha puesto los planes de David a un lado, pero Dios no hace como los hombres. Dios no humilla dentro de su dirección al ser humano. Dios pone las cosas claras porque Dios es Dios y el hombre es su criatura. Así es que nosotros vemos aquí que Él le dice en una forma apacible y hermosa que ese descendiente de Él edificará casa a mi nombre, a Jehová, y yo reafirmaré para siempre el trono de su reino. Él está cambiando radicalmente de 360 grados todos los planes de David. David no se había imaginado cosas como esta. La intrepidez de David, al preocuparse por lo que él tenía que hacer por Dios, lo llevó a una situación en la que él escuchó realmente quién es su Dios, qué su Dios tiene para él y cuáles eran sus planes. Así es que él le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, la perspectiva de Dios es eterna. Él está diciendo, tu reino será por siempre, más allá de la muerte. Así dice el versículo 12. El alcance de su promesa también se ejecuta aquí en la tierra, como en el cielo. Salomón, el hijo de David, iba a ser objeto de esa promesa, de esa bendición. Uno de tu linaje, le dice. De hecho, no le está hablando de algo que no fuera tangible para David, pero de ahí entra a la parte que tiene que ver con esta bendición que se ve en el trato con el hijo y el descendiente de David. El amor y la gracia de Dios a través de la misericordia hacia Salomón. En los versículos 14 dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombre. Yo le voy a corregir, yo lo voy a llevar a que él, si se desvía, vuelva a su punto. Y dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. Pone un ejemplo. Dice, yo no le haré a él como Saúl. O sea, te estoy haciendo una promesa, David. No lo voy a quitar. Si él se equivoca, si él sale del camino, de repente, yo voy a luchar con él y lo voy a corregir. Pero no voy a apartarlo como aparté a Saúl, el cual quité de delante de ti.
Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¡Wow! Señores, a veces uno tiene cosas por delante y uno la tiene tan clara, tan materializada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, que ustedes tienen ya la cosa agarrada de manos y de repente ¡prup! Se cae y tú dices, ¡wow! Pero por esa caída todo cambió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que yo venía a tomar y a acariciar el triunfo de lo que yo había trabajado, elaborado, y de repente se me cae de las manos? Y uno solamente le queda decir, Dios mío, ¿y por qué suceden estas cosas? Bueno, David debió quedarse con la boca abierta. Él no se esperaba este giro. Ninguno de nosotros nos esperábamos este giro tampoco. Fíjense qué simple, qué sencillo. ¿Quién hoy día que esté quedándose en su casa se imaginaba que a esta fecha todos sus planes iban a estar congelados? ¿Quién? Cuando Natán en el verso 17 cerró su boca, estoy seguro que David susurró, Jehová ha hablado. ¡Wow! Jehová ha hablado. Pero nosotros, cuando nos suceden estas cosas, ¿qué decimos? Nos quejamos, comenzamos a luchar contra Dios mismo, contra la vida, contra todo lo que está pasando, y nos acongojamos y nos frustramos. Vamos a entender por qué suceden estas cosas. Podemos evaluar, primeramente quiero entrar en esto, podemos evaluar nuestros planes a la luz de los planes de Dios. Podemos nosotros evaluar nuestras decisiones a la luz de los planes de Dios. Miren, todo ha cambiado. Y de hecho, yo no quiero hacer mucho hincapié en esta situación porque harto estamos de que nos hablen de esto. No solo en la iglesia, los políticos, los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, todo el mundo, porque es que esto ha cambiado. Y ya nadie sabe cómo meterle mano a esta situación. Y muchos se preguntan, ¿y esto es un plan de Dios? Bueno, Dios, esto debe que aparecer en la Biblia. Nosotros vamos a buscar dónde Dios habla de esto. La gente está inquieta por saber, por conocer el misterio de todo esto. La verdad es que estamos viviendo esta situación. No importa si alguien encuentra un versículo en la Biblia que justifique todo esto, no importa lo que usted piense, esto lo estamos viviendo. Y una cosa sabemos y conocemos, Dios es soberano. Nada escapa a su control. Dios usa muchas veces el consejo de cristianos maduros y de personas alrededor nuestro que le conocen y conocen su palabra, como a Natán, que tuvo un rol muy importante y fundamental en la vida de David. Y nos guía. ¿Quién fue el supremo hijo de David? ¿Quién fue el supremo hijo de David que fue representado en esa promesa con Salomón? El supremo hijo de David se llama Jesús. En Mateo 1:1, en el libro de la genealogía, dice que el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la primera palabra antes de entrar en todos los detalles de la genealogía de Jesús. Y nosotros vemos que aquí comienza a materializarse esa promesa del reino eterno, de ese linaje que iba a levantar el reinado de David para siempre. Entonces, nosotros vemos que Salomón cumplió esa promesa y en el contexto histórico nosotros vemos que él hizo muchas cosas. Comenzó bien, tuvo unos intermedios extraños, se desvió y después a lo largo de su vida se arrepintió de todo y vio que todo era vanidad. Pero esta situación nosotros no la encontramos en Jesús porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios encarnado y Jesús es el supremo Hijo de David, prometido dentro de esta misma profecía que Natán le dio a David. Y por eso es que David se queda con la boca abierta porque David no pensó ni visualizó a Jesús directamente como Jesús, pero David conocía a su Dios y sabía que detrás de todo esto, cuando hablaba de eternidad y para siempre, Dios no dice las cosas por decirlas. Así es que había una promesa eterna dentro del reinado de él.
Y él se regocijó y pensó, wow, ¿y qué es todo esto? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre el trono de su reino. A David le debió sonar todo esto. Y dijo, ¿cuáles son los planes de este Dios tan maravilloso? Yo le conocía, pero y todo esto, él se queda sorprendido. Jesús vino para reedificar el templo. En Mateo 26, 61 dice que Jesús dijo que reedificaría el templo. ¿Qué hizo Salomón? Salomón construyó el templo material, la cosa física, lo cual creó en el pueblo de Israel la costumbre de ir y hacer sus ritos allí. Este templo se destruyó y volvió y se construyó y después se construyó de nuevo y después fue destruido. Pero Jesús dice, yo reedificaré el templo. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Jesús se estaba refiriendo al templo del cuerpo como prueba de la resurrección, de que Él iba a vencer la muerte con su cuerpo. Y con su muerte y su resurrección, nosotros tenemos toda la entrada a la eternidad, porque por medio de la resurrección de Jesucristo nosotros seremos resucitados también. Así es que esta promesa tiene un alcance grandísimo en boca de Natán hacia David. Y nosotros la hemos visto. David simplemente la respiró y pudo oler algo, pero no pudo palpar lo que nosotros hemos palpado. La persona de Jesucristo, la manifestación de Dios entre nosotros, Emmanuel. Así es que, ¿qué hace David? David hizo algo que nosotros debemos hacer. ¿Qué hizo David? Vamos al versículo 22. Vamos a ver lo que dice el versículo 22. En el versículo 22 dice, David comienza a alabar a Dios por todo lo que le ha dicho Natán. Y dice, todas estas grandezas ha hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciendo saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David se queda sorprendido y alaba a Dios por esto. David dice, wow, pero tú has hecho un cambio en mi vida y yo lo que me he quedado con la boca abierta. Y él dice, ese hombre obstinado que es David, muestra sumisión, entrega a los designios de la palabra de Dios sobre su vida. David era obstinado, pero no rebelde. David tenía un corazón conforme a Dios. Así que nosotros vemos aquí por qué razón David alaba a su Dios al recibir el mensaje del cambio de su plan. Él no dijo, pero Dios, mira, yo no quería eso, yo lo que quería era hacerlo yo, el templo. Y qué sé yo si mi hijo va a vivir y va a reinar bien. Además, yo me quiero llevar ese privilegio. Nosotros los hombres tenemos la increíble capacidad de creernos que siempre que estamos en una posición debemos cambiarlo todo para tener relevancia. Llega un presidente, llega un gobernador, llega un jefe nuevo y el jefe cambia todo lo que el otro jefe hacía. Y vuelve loco a todo el mundo. Y entonces esto es una parte que se manifiesta del ego del hombre para mostrar que él es grande, que él es poderoso, que él tiene control, que sus planes son diferentes a los de los demás. Pero el creyente no es así. El creyente debe ser como David, un corazón conforme a Dios. ¿Cómo conocemos el corazón de Dios? Por medio de Jesucristo. Él ha venido a nosotros, ha caminado entre nosotros y nos ha dado su ejemplo. David era obstinado, pero no rebelde. De modo que nosotros podemos hacer algunas cosas para aplicarlas en nuestras vidas de lo que David hizo. ¿Qué más podemos hacer? Recordar siempre quiénes éramos antes y de dónde nos sacó Jesús. Esto es algo que no debemos nunca pasar por alto. Constantemente Dios nos está diciendo, da testimonio de mí, de lo que yo he hecho en tu vida. Y ese es nuestro trabajo. Siempre que yo he llegado a lugares donde yo tengo más de 8 años o 10 años que no visito, personas que me dejaron de ver hace mucho tiempo, antes de yo ser convertido a Cristo,
la gente se queda sorprendida y me dice, pero Yanko, pero tú has cambiado mucho, ¿y qué te ha pasado? Y de repente sale y florece, ¿tú te convertiste? ¿Tú eres cristiano? Y yo le digo, sí, pero ahí doy mi testimonio. Y de hecho, ese testimonio ya mucha gente lo conoce. Así es que Él te sacó del redil de detrás de las ovejas. Nunca olvide eso. Él te sacó de la corriente de este mundo, de la rebeldía y la desobediencia. En Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es que Él te sacó de la corriente de este mundo, de la rebeldía y de la desobediencia. Y nosotros debemos siempre mirar ese parámetro. Dios le dijo a David, recuerda de dónde yo te saqué, del redil. Tú tenías un oficio ahí que tú nunca pensaste que iba a ser rey de una nación y que iba a tener triunfos y guerras en medio de tu caminar. Y Dios le dice, yo he estado contigo en todo, yo he caminado a tu lado en todo, yo te he dado la victoria y le he dado la seguridad a este pueblo. De modo que nosotros debemos ver cómo nosotros éramos antes, cómo nosotros somos ahora. Recordar siempre lo que Dios ha hecho, cómo Él ha cambiado el plan de nuestras vidas. Antes yo tenía otros planes. Antes de yo convertirme, yo tenía otros planes muy definidos y Dios no estaba en medio de esos planes. Y cuando yo pensaba en Dios, lo hacía de manera pasiva. Yo decía, Dios, ayúdame, yo quiero lograr esto, pero porque era mi deseo y todo el mundo le pide a Dios que le ayude. Hasta los ladrones cuando van a robar, creo que le piden a Dios que no le pase nada malo. Pero nosotros sabemos el carácter y conocemos a Dios, su carácter y su naturaleza. Así es que Dios te ha sacado de la corriente de este mundo, de la rebeldía y la desobediencia. Y más, ¿de dónde más te ha sacado Dios? De los deseos de la carne, de los deseos de los pensamientos, de la ira común. Él sigue diciendo en Efesios 2, en el versículo 3, todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira y la desobediencia, lo mismo que los demás. Así es que Él nos ha sacado de los deseos de la carne. Ya nosotros no nos debemos a un deseo que nos mueve a hacer las cosas porque sí. David tenía un deseo enorme de mover el arca, la movió, le trajo problemas. Y él siguió para adelante y Dios lo dejó hasta que Dios le dijo a Natán, dile esto a David, dile quién yo soy y dile a él de dónde yo lo saqué. Yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy el más poderoso del universo, el que comanda todo lo creado, el que obedecen todas las cosas creadas y él es mi siervo. Así es que nosotros teníamos deseos en la carne, éramos sujetos a esos deseos, mas ahora, por medio de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Él ha cambiado nuestros planes, ya nosotros no nos debemos a estos deseos. Lo tenemos, luchamos, pero en Dios, en Cristo, tenemos la victoria. Así es que no solamente nos ha quitado los deseos de la carne, sino que también de los pensamientos. Es más fuerte y más difícil luchar contra las ideas y los pensamientos que contra los deseos de la carne. Nosotros podemos abstenernos de tocar algo porque sabemos que es malo y porque sabemos que es vergonzoso, que nos trae mal a nosotros. Pero ¿sabemos nosotros dominar esto dentro de nuestra mente, de nuestro corazón? No lo hacemos exteriormente, pero ya lo hemos pensado. Y Jesús dice que si lo has pensado, has pecado. De modo que aquel que es transformado y renovado su mente a través de la mente de Cristo puede tener control de sus pensamientos, del deseo de sus pensamientos. Poco a poco el crecimiento espiritual te va conformando cada día más a la imagen de Cristo. Así es que no solo eso, te has rescatado de la ira común, de la ira que tenían los hombres y que tú lo puedes ver ahora. Ya tú no estás sujeto a eso, ya tú no respondes a los demás como tú respondías antes. Entonces, cuando vemos todo esto, estamos aplicando correctamente la actitud de David en estos pasajes.
Debemos alabar a Dios, darle gloria a Dios por cómo Él ha cambiado el plan de nuestra vida que iba a la deriva y que nosotros, a través de la fe que Él ha puesto en nuestro corazón, del arrepentimiento posible por esta fe que hemos tenido, hemos cambiado de dirección y ahora nos encontramos en un llamado. Y el llamado es: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5:16. Y este es el llamado: que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Este es el llamado. Y esta es la aplicación que nosotros debemos hacer de esta posición en la que nos encontramos a cada instante, que Dios entra en nuestras vidas y cambia nuestros planes. Porque a cada instante tenemos planes, a cada momento tenemos proyecciones de lo que vamos a hacer y las cosas cambian de repente. Cuando yo no me había convertido, un cambio de los planes por naturaleza, por situaciones que escapaban a mi control, me ponían en un estado increíblemente alterado. Y yo maldecía, hacía cosas que realmente yo la veo ahora y me da vergüenza. Porque delante de mi Dios, cuando estas cosas suceden, yo le doy gracias a Él. Yo quiero leerle una página de un devocional corto que me prestó una hermana llamada Yari. Ayer estaba conversando del mensaje con ella y ella tuvo mucha luz sobre este mensaje y de hecho me fascinó lo que ella me entregó. Es un devocional que pertenece al día de junio 18, de esos devocionales que son numerados por días. Y dice así, en una combinación de lo que dice Efesios 1:4, Proverbios 16:9, Jeremías 29:11 y Efesios 1:13 al 14. Es como si se reescribieran todos estos versículos en un solo versículo. Dice de esta manera, hablando Dios, dice: tú eres mi hijo amado, te escogí desde antes de la fundación del mundo para caminar conmigo sendas diseñadas exclusivamente para ti. Concentrarme en mantener al paso conmigo, y no trates de anticiparte a los planes que tengo para ti. Si confías que mis planes son de bien y no de mal, puedes relajarte y disfrutar el momento presente. Tu esperanza y tu futuro tienen sus raíces en el cielo, donde el éxtasis eternal te espera. Nada puede privarte a ti ni quitarte tu herencia de inimaginables riquezas y bienestar. A veces yo permito que tenga un vislumbre de tu glorioso futuro para animarte e incitarte a seguir adelante. Pero tu principal atención debe ser permanecer cerca de mí. Yo fijo el paso tomando en cuenta tus necesidades y mis propósitos. Esto es hermoso porque esto nos dice a nosotros cuán grande es el amor de Dios y cuál es su cuidado para con nosotros. Ahora tenemos un problema y vamos a ver cuál es el problema. Queremos hacer tantas cosas para Dios, lo que hemos creído en Él. Y Jesús dijo en Lucas 9:22, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero queremos hacer tantas cosas. Venimos a los pies de Jesús, nos hemos convertido y queremos hacer cosas para agradar a Dios. Recordemos siempre que nosotros hemos sido salvados por gracia, no por nada que nosotros podamos hacer. Que nosotros hemos sido rescatados del redil y hemos sido puestos en una situación y posición preeminente delante de lo que éramos antes, no porque nosotros valgamos la pena, ni porque nosotros tengamos alguna justicia en nosotros, sino por misericordia y por gracia. Así que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No comience a pensar que usted ahora tiene una importancia tan especial por Dios que usted puede ponerse por encima de todos los demás. Negarse cada día, negarse a cada instante, negarse en cada situación. Y dice, muera cada día. Él dice, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Muera cada día. Mate esas cosas, muera en esos deseos que ya no son
productivo en su vida espiritual, que ya no tienen ninguna razón de ser para su nueva vida. Tome su cruz, haga como Cristo, responsabilícese de las cosas que deben morir y obedezca. Jesús dice, y sígame, obedezca a Jesús, camine con Jesús. Jesús es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Jesús es nuestro guía. Así es que esto para nosotros es imposible. Cuando leemos ese versículo, yo siempre que oía hablar de este versículo, yo decía, qué fácil lo pone el versículo, pero hacer todo eso y caminar como Jesús, yo no veo que nadie lo haga. Incluso los que profesan a Cristo no lo hacen. Sin embargo, en Lucas 18:27, dice Jesús que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Confía en Él, ven a Él, pon todas tus cargas en Él y Él hará. Dios hace que lo imposible en tu vida sea posible, porque para Él nada es imposible. Ahora todo cambió. Dios tiene el control. Todo ha cambiado. Dios tiene el control. Tus planes han sido cambiados. Todas las cosas están ahí en un stand-by. Algo va a suceder. Nosotros tenemos que ver todo esto con el lente de las Escrituras. Tus planes, tu vida puede cambiar de momento. Cualquier cosa cambia tu vida. Dios usa todo lo que hay alrededor nuestro para mostrarnos cuál es su soberanía en nuestras vidas. Así es que no se pregunten por qué Dios permitió esto. No se pregunten qué es lo que ha pasado en la mente de Dios, que Él trajo ese virus, como dicen muchos, y está permitiendo que todo esto suceda. Sino, preocúpense por algo mejor. Preocúpense por conocerle a Él. David conocía bien a su Dios y miren cómo respondió. David no comenzó a buscar el por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sucede esto? Ve acá, Natán, ¿y por qué esto ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? No. David alabó al Señor, aceptó el plan de Dios y se dio cuenta que Dios es soberano. Nosotros debemos de seguir el camino que siguió David en esta situación, en esta circunstancia. En Daniel 11:32 dice, mas el pueblo que conoce a Dios se muestra fuerte y actúa. Este es un momento en que nosotros debemos concentrarnos en la palabra de Dios, conocer su carácter, conocerlo a Él y no estarnos preguntando por qué ha sucedido todo esto. Y mientras más conocemos a Dios y sus propósitos, podemos actuar de manera inteligente y sabia, porque Dios nos ha capacitado con la mente de Cristo a través de su Espíritu para que nosotros hagamos las cosas como deben ser. Pero tenemos que enfocarnos en su mensaje. Ya Natán no está, pero está su palabra escrita, que es el testimonio fiel que tenemos de lo que Él quiere que nosotros hagamos y de que cómo nosotros podemos conocerlo a Él. Así es que tenemos esta palabra inquebrantable que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. No estarnos preguntando por qué suceden estas cosas. Conocerle a Él nos va a mostrar a nosotros cómo actuar y nos va a hacer fuertes. En Jeremías 9:23, quiero leerle esto para terminar. Este versículo quiero leerle, corroborando con esto del conocimiento de Dios en momentos en que Él cambia nuestros planes. En Jeremías 23, Él dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, y que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alabado sea nuestro Señor. Él es sabio, Él tiene control de todo. Debemos conocerle a Él, conocer su carácter, conocer su palabra, conocer su voluntad. Como dice Jesús en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Así es que el problema es este. El problema es que nosotros siempre estamos luchando contra todo esto. Tenemos que entregar nuestro corazón, nuestra voluntad al Señor. Conocerle cada día más. Él va a cambiar tu vida. Él va a cambiar tus planes. Y con estos planes te darás cuenta que todas las cosas obran para bien. Si tú
que estás escuchando este mensaje no ha tenido comunión con Cristo, no conoces a Jesucristo, no ha venido a Él, no ha entregado tu corazón a Él para que le conozca en verdad y en espíritu. Si tú que estás escuchando este mensaje dice, wow, grandioso mensaje, pero yo lo veo desde aquí y ellos allá. Si estás en esa posición, este es el momento, este es el día de salvación. Jesús ha puesto este mensaje para ti, para que entre a tu corazón y a través de su espíritu te conmueva a venir delante de Él. No es por casualidad que escuchaste este mensaje hoy. Jesús te está hablando y te está diciendo, ven, pon todas tus cosas, todas tus cargas en mí y yo haré liviano tu peso. Ven a Él. Él va a cambiar tu vida radicalmente, pero la va a cambiar para que tengas las consecuencias de vivir una vida de gozo y alegría y vivir eternamente a su lado. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mensaje. A través de ella te conocemos más. Conocemos cuál es tu carácter. Conocemos cuál es tu deseo de que nosotros podamos tener, Señor, la esperanza puesta en ti. La sumisión, dejar de lado toda nuestra ira, dejar de lado toda nuestra rebeldía, porque sabemos y tenemos la seguridad de que tú tienes el control de todo lo que está pasando, Señor. Tú cambias los planes de nuestras vidas a cada instante. Enséñanos a través de tu palabra a ver con claridad cuál es la dirección que tú quieres para nuestras vidas. Que nosotros no estemos luchando, creyéndonos sabios en nuestro propio conocimiento, sino que nos entreguemos a ti, Señor. A aquellos que no te conocen, Señor, obra en ellos a través de tu Espíritu. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu poder, Señor, de tu Espíritu. Confróntales de su pecado, Señor, y que ellos puedan venir en arrepentimiento en este momento, Señor, y puedan orar la oración que dice, Dios mío, yo sé que he pecado. Dios mío, yo sé que he hecho mal contra ti, Señor. Ven, entra en mi vida, cambia mi vida. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho, Señor. Cambia mi vida y me entrego a ti desde este momento, Señor, para crecer en el conocimiento de ti y de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo, Señor. Cámbiale, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este fue el mensaje de hoy.